Buenos días, buenas tardes. Acá en la noche, los cuentos de Luna. Hoy les traigo un cuento de Amparo Dávila titulado El huésped. Iniciamos. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de su y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra a ver con el tiempo en el mismo sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y muy distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto, a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillos, casi redondos, sin parpadeo, que parecía penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido con una marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía. Y si no lo consigues, pues no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era una pieza grande, húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, yo nunca la ocupé. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaban ahí sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba aparentemente normal. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños, que ya estaban despiertos. Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor, así como las viejas casonas. Yo cuidaba el jardín. Era mi ocupación diaria en la mañana. Era una tarea dura. Enredaderas que floreaban casi todo el año. Pero a mí me gustaba. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de la leña. Lo sentía detrás de mí.
Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Me acechaba siempre. Se situaba enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto, lo descubría en algún oscuro rincón alrededor de las escaleras, debajo de las enredaderas. Allí estaba ya. Guadalupe, gritaba desesperada. Guadalupe. Y yo gritaba. Nunca lo nombramos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel tenebroso ser. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo. Él, él, él. Solamente hacía 2 comidas. Una cuando se levantaba al anochecer. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena a mi cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde, y al no encontrarla abierta, oh, ya la que se habría armado y lo que habría pensado. Él llegaba siempre muy tarde. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana. Cogí la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel punto y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento él se libró del golpe y salió de la pieza. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucedía en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Yo fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mesero con unos extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Lo ataqué con toda la furia consciente. El niño no murió y se recuperó pronto.
Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. No lo hizo. Fue porque era una mujer noble y valiente, que sentía mucho afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí, alegando que podía matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Histérica, es realmente deprimente lo que dices. Es deprimente contemplarte así. Es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Mis amigos no existían, ni parientes a quien recurrir. Me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados. Ya no querían jugar en el jardín. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. No podía continuar. Le dije un día a Guadalupe, tenemos que hacer algo y muy pronto. Me contestó, ¿pero qué podemos hacer las dos solas? Solas y con odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar negocios. Tardaría en regresar, según él dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto por primera vez. Pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con una furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes mientras yo buscaba un martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina, conteniendo la respiración. Bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurar la puerta totalmente. Mientras trabajábamos, no hizo ruido. Parecía que estaba dormido profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio, ¡paz! ¡Paz! Golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado. Se escuchaban sus araños. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles sus gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte.
una muerte repentina y desconcertante. Pues bien, este fue el cuento de El huésped de Amparo Dávila. Muchas gracias por acompañarme en otro martes de cuento aquí en Charla de Libros. Adiós.